Bueno, teniendo en consideración, ¿no es cierto?, que es un poco complicado lo que es el tema procesal penal en materia de derecho, acá vamos a ver un esquema, ¿no es cierto?, para que se les quede la memoria respecto a cómo se va desarrollando este proceso judicial y para aquel efecto, ¿no es cierto?, vamos a partir por la etapa preliminar, es decir, cómo llega, ¿no es cierto?, ese hecho, ese suceso a conocimiento del Ministerio Público, que es el ente, ¿no es cierto?, encargado de investigar los delitos en el país. En ese contexto, la diapositiva plasma, ¿no es cierto?, una etapa preliminar en que se puede dar inicio a través de una denuncia, una autodenuncia, una querella o de oficio. Si uno revisa el Código Procesal Penal, estas son las vías para que esto llegue, ¿no es cierto?, a conocimiento de la autoridad competente y así poder dar inicio a la investigación, a establecer a los partícipes del mismo y en ese contexto atribuir o no atribuir responsabilidad, ¿ya? Porque aquí no debemos olvidar el principio de objetividad que se debe dar a través de los entes del Estado. Pues bien, ahora respecto a la denuncia, ¿ya? Acá se plasman, ¿no es cierto?, los lugares donde se pueden efectuar la denuncia, que puede ser en Fiscalía Local, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile, en este último caso si el suceso ocurre dentro de un recinto penitenciario. Ahora, acá lo importante es que una vez que ha ocurrido un hecho, ¿no es cierto?, uno concurre hasta alguno de estos lugares, ¿no es cierto?, y pone en conocimiento de los pormenores de cómo sucedió el hecho. Y la persona que esté a cargo, ¿no es cierto?, va a ver si está dentro de un plazo de flagrancia para poder efectuar las primeras diligencias. Es decir, no es lo mismo que un hecho ocurra hoy día y yo denuncio hoy día a versus, ¿no es cierto?, que el hecho haya ocurrido la semana anterior, ¿ya? En ese contexto, si las primeras diligencias se efectúan, es probable, ¿no es cierto?, que se pueda llegar incluso hasta la detención del imputado y conducirlo efectivamente a la autoridad competente, que en este caso es el juzgado de garantía, ¿ya? Eso en la eventualidad de que sea detenido en un periodo, un plazo de flagrancia. Bueno, si no es así, ¿no es cierto? Se va a efectuar a través de los trámites burocráticos, ¿no es cierto? La remisión de este parte de denuncia, ¿no es cierto?, a la fiscalía, a no ser que se haga específicamente en la misma fiscalía. Bueno, respecto a dónde llega la denuncia va a llegar al Ministerio Público. Va a haber un trámite burocrático, por ejemplo, si usted hace la denuncia en la Policía de Investigaciones de Chile o en Carabineros, ellos van a remitir un parte de denuncia a la fiscalía, ¿ya? Y en la fiscalía debe pasar por un filtro, es decir, no todas las denuncias que se efectúan van a proceder, ¿no es cierto?, con una orden de investigar y se va a dar curso de inmediato a esta, ¿ya? En ese sentido, el fiscal tiene la facultad de archivar provisionalmente, ¿no es cierto?, la denuncia, no iniciar la investigación o proceder a un principio de oportunidad, ¿ya? En cuanto al archivo provisional, este ocurre cuando hay una carencia de antecedentes, es decir, por ejemplo, no se hicieron primeras diligencias o no se hizo un buen empadronamiento, ¿no es cierto? O los datos que aporta el denunciante son muy vagos, ¿ya? Por otra parte, está la facultad de no iniciar la investigación. En ese sentido, no la podrá iniciar el fiscal, por ejemplo, si el delito se encuentra prescrito o si evidentemente al dar lectura de los hechos no constituye un delito. ¿Ok? Y por otra parte está el principio de oportunidad, ¿no es cierto?, en el que ocurre en el contexto de que no compromete gravemente el interés público. Bueno, estas son facultades, ¿no es cierto?, del fiscal mediante las cuales uno sale, ¿no es cierto?, anticipadamente de este proceso judicial que si bien es cierto, se podría llevar a cabo, pero que en base a los antecedentes que constan, ¿no es cierto?, en la carpeta, por así decirlo, no son suficientes. ¿Ya? Bueno, respecto a la pregunta es, ¿qué ocurre si es una falta con pena de multa? Bueno, si se denuncia un hecho y este constituye una falta con pena de multa, el fiscal puede, ¿no es cierto?, eventualmente solicitar un procedimiento monitorio, ¿ya? Ahora, este procedimiento tiene la característica que es un procedimiento especial, que lo encontramos en el libro cuarto, ¿no es cierto?, del Código Procesal Penal, tiene la característica que, si bien hay antecedentes fundados, estos se entregan, ¿no es cierto?, ante el tribunal y el caso aquí es que se solicita efectivamente una pena de multa al respecto, ¿ya? Ahora, no es que el fiscal llegue y solicite esto y el tribunal acceda, sino que el tribunal
también lo podría negar, teniendo en consideración a que se requiere un poco más de antecedente y así poder establecer otro tipo de procedimiento especial. Ahora, respecto a qué ocurre si la denuncia pasa los anteriores filtros, bueno, si pasa los anteriores filtros, ¿no es cierto? Y se da curso a la orden de investigar, ¿qué va a hacer la fiscalía? La fiscalía va a derivar una orden de investigar o una instrucción particular a los organismos auxiliares, ¿no es cierto? Que en este caso son las policías, ya sea Policía de Investigaciones, ¿no es cierto? O Carabineros de Chile, con instrucciones específicas, ¿ya? Ahora, generalmente, estas instrucciones van en un formato que es un formato tipo, pero los organismos públicos, en base a la experiencia que tienen, ¿no es cierto?, van a recopilar la mayor cantidad de antecedentes posible. Es decir, van a proceder a empadronar el sitio del suceso, van a ver si hay testigos, ¿no es cierto? Van a establecer si el imputado tiene o no responsabilidad en los hechos, ¿no es verdad? Pero esto es todo bajo una recopilación de información que no tiene un plazo específico porque es una investigación deformalizada, ya es una etapa deformalizada en la cual hay esta recopilación de antecedentes, ¿ya? En ese contexto, y ciertamente, si es que reúnen todo ese conjunto, ¿no es cierto?, de elementos probatorios, el fiscal va a ver esa orden de investigar, esa revisión de esa orden de investigar que él envió y posteriormente le llega de vuelta con los antecedentes y va a establecer si corresponde o no formalizar a esta persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque pueden haber antecedentes en las cuales reunidos se descarte su participación en los hechos. Puede ocurrir. Y como dije anteriormente, hay un principio de objetividad. El Ministerio Público no solo está encargado de atribuir quizá una responsabilidad a una persona, sino también que si no estuvo como partícipe en los hechos, descartarla. ¿Ok? Y bueno, finalizada la investigación de formalizada, ¿qué puede ocurrir? Claro, como dije anteriormente, si hay una investigación que está desformalizada, ¿no es cierto? El fiscal va a reunir los antecedentes, va a sopesar los datos que versan en ella y va a poder decir, oiga, ¿sabe qué? Mire, aquí hay que formalizar a esta persona, ¿ya? Ahora, una vez formalizado, hay que tener en consideración que empieza a correr el plazo legal establecido en el Código Procesal Penal, que tiene una duración máxima de 2 años. En ese sentido, el juez, ¿no es cierto?, en base a la discusión que pueda tener el fiscal y el defensor, va a establecer un plazo de 90 días o 120 días, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, no es que este sea un plazo en el que cumplido, ¿no es cierto?, se vaya a terminar la investigación, sino que puede ocurrir que hay una investigación de largo aliento en el que haya que prorrogar este plazo una, dos, tres, cuatro veces, ¿ok? No es que en el primer plazo se deba cumplir justo en ese tiempo, ¿ya? Otra cosa que puede solicitar el fiscal es un procedimiento especial, que es el procedimiento simplificado, pero eso va siempre en el tenor, ¿no es cierto?, de que si la pena asignada al delito es baja, ¿ya? Que como bien dice la norma es de presidio menor en su grado mínimo, ¿ok? Y como tercera posibilidad es que si reunió los antecedentes, ¿no es cierto? Y teniendo en consideración la participación de la persona en los hechos, también podrá requerir, ¿no es cierto?, otro procedimiento que es especial, que es el procedimiento abreviado, ¿ya? Siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la ley. ¿Ya? Ahora, todo esto, ¿no es cierto?, es con la finalidad de que tengan ese esquema en la memoria para poder ir avanzando en el estudio de la materia procesal penal que a veces es un poco enredado.